Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Bueno, estamos en Buenos Aires, República Argentina. Tuvimos un paro de 36 horas. eh, Coincidió el día miércoles con la marcha de jubilados que se vienen haciendo sistemáticamente, incrementando la cantidad de gente en las últimas marchas, que bueno, que han sufrido represión también, grave represión, con un fotoperiodista gravemente herido, palazos y gases a los jubilados. En esta marcha y el día posterior, es decir, el día jueves 10, se realizó un paro nacional de la CGT, la Central de Trabajadores, nuestra, de aquí de la República Argentina. Y bueno, y vamos a conversar un poquito sobre ello. La tenemos como invitada, la estamos esperando, a Mónica Eschlo Tauer, que es diputada nacional por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad. Y si les parece, mientras la esperamos, eh, encontré un artículo muy interesante internacional, que si les parece podemos ir leyéndolo y comentándolo también. Este artículo está en el sitio de anred.org, que tiene muy buena información, tanto nacional como internacional, y que nosotros tomamos en muchas oportunidades como para tratar los distintos temas. Y dice así: Alemania, Volkswagen reconvierte la producción de autos a tanques de guerra. Rheinmetall, la empresa alemana armamentística más importante de Alemania y una de las 5 más voluminosas del mundo, planea adquirir una planta de Volkswagen para la producción de tanques y ampliar su capacidad de producción. El jefe de la empresa, Armin Papager, declaró: ha comenzado una era de rearme en Europa y perspectivas de crecimiento sin precedentes. Es fuerte porque en la guerra hay algunos a los que les va muy bien. El artículo está escrito por Ana Muro y dice así: me parece interesantísimo porque relata un poquito la historia de esta empresa Rheinmetall. Papeger dijo además que Rheinmetall mantenía un diálogo constante con Volkswagen debido a una empresa conjunta de camiones militares con la filial de Volkswagen MAN Truck y Bus. La planta de Osnabrück es una de las 3 fábricas de Volkswagen que se cerrarán en los próximos 2 años debido al descenso de las ventas en el mercado automovilístico europeo. Volkswagen decidió en diciembre reducir a la mitad su capacidad de producción en Alemania. Oliver Blum, consejero delegado de Volkswagen, se mostró abierto a la idea de reconvertir las plantas de Osnabrück y Dresden. Rheinmetall espera que las ventas aumenten hasta un 30% este año. La empresa espera contratar unos 8.000 empleados en los próximos 2 años, con lo que su plantilla mundial ascenderá a 40.000 trabajadores. El sector de la defensa recibe cada vez más dinero y Rheinmetall se beneficia enormemente de ello. Durante la conferencia de seguridad celebrada en Múnich, 50 jefes de Estado y ministros buscaron contacto con la mayor empresa de defensa de Alemania. La empresa tiene ahora consultas y pedidos por valor de 55.000 millones de euros, es decir, 17.000 millones de euros más que el año anterior. Se trata de pedidos de municiones y tanques, camiones militares, misiles, sistemas de defensa aérea, drones y tecnología digital de armamento. Estados Unidos, y sin reproches, obligará a Europa a invertir más en seguridad. Esto supone un cambio, dijo Paperger.
en la presentación del informe anual. Pero creo que es una muy buena señal para la industria en Europa ser más independientes aquí y también para los políticos, por supuesto. Rheinmetall, como punto central de la historia alemana, independientemente de qué partido político esté en el poder, siempre ocupó el lugar más importante en la escena de decisiones políticas y sociales del país, y ahora también a nivel regional europeo y mundial. Desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, la cotización de las acciones de la empresa se ha multiplicado por más de 10, ya que es junto con Estados Unidos su mayor proveedor de armas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hugo Boss, BMW, Porsche y otras compañías también fueron beneficiadas en esa época. Rheinmetall era especialmente importante para el régimen nazi. Por ello, fue absorbida en su totalidad por la empresa estatal Reichswerke Hermann Göring. Si bien la empresa cuenta que debido a la burocracia no se pudo llegar a la esperada victoria final, porque la producción se vio frenada, ya que numerosos trabajadores fueron reclutados para el frente, en su lugar, mujeres y trabajadores forzados se hicieron cargo de la producción de armamento, comentan en la página web. Lo que no cuentan es que movimientos y organizaciones de extrema derecha, como la llamada Liga Antibolchevique, que más tarde pasó a llamarse Liga para la Protección de la Cultura Alemana, también se financió con dinero de las arcas de Rheinmetall. La organización utilizó dinero de empresas alemanas para pagar operaciones militares en los Freikorps, que son grupos de derecha anticomunistas y nacionalistas, contra el levantamiento de enero de Berlín. También se financiaron así los asesinatos por encargo de los políticos socialistas Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que defendieron el movimiento obrero. La sublevación de enero de Berlín, también conocida como la sublevación de Espartaco, fue una huelga general que también desembocó en combates armados en enero de 1919. Para aplastar la huelga, a principios de diciembre de 1918, ya se habían formado los Freikorps, unidades armadas compuestas por voluntarios y antiguos soldados del frente. Cuando la empresa Rheinmetall quebró en 1933, fue salvada por los nacionalsocialistas. A partir de este momento, la influencia del Estado en la empresa aumentó enormemente. Durante la Segunda Guerra Mundial, esto también dio sus frutos a Rheinmetall. Rheinmetall Boring AG, como se denominó la empresa, tras la adquisición del fabricante de locomotoras Borsig en 1936, abrió nuevas plantas de producción. También se destinó a innumerables trabajadores forzados a la producción de armas y municiones. También se aprovecharon de los trabajos forzados en campos de concentración. Muchos de los internos, en su mayoría judíos procedentes de Hungría, fueron destinados a Rheinmetall. Los trabajadores forzados del campo satélite Tannenberg, del campo de concentración de Bergen-Belsen, también fueron destinados a Rheinmetall. Algunos de ellos fueron trasladados de Auschwitz a Baja Sajonia. En 1944, Rheinmetall se incorporó a la empresa estatal Reichswerke Hermann Göring. Solo en esta empresa trabajaron más de 300.000 trabajadores forzados. Muchos miles fueron destinados a Rheinmetall. La empresa confirma que numerosos trabajadores forzados fueron empleados en Rheinmetall Borsig y no se les trató mal. Sin embargo, durante mucho tiempo se supo poco sobre el destino de los trabajadores forzados, según el texto de la página web de la empresa. Solo cuando los afectados se pusieron en contacto directo con Rheinmetall, la empresa supo más de ellos. Para recibir el dinero de la indemnización del fondo fundacional creado por el gobierno alemán y la industria alemana en 1999,
Los antiguos trabajadores forzados necesitaban la confirmación de Rheinmetall sobre su trabajo forzado. A pesar que Alemania tenía prohibido el rearme debido a tratados y pactos internacionales como el de Versalles, entre otros, la empresa continuaba produciendo armas ilegalmente con la fachada de producir productos civiles como máquinas de escribir. Bueno, no sé qué opinan los integrantes del panel, este, pero obviamente en todas las épocas, desde el 2025 hasta el 1918, yendo hacia atrás en el tiempo, el negocio de las armas está atrás de todas las guerras y está atrás de las situaciones que se están viviendo en este momento, ¿no? Inmediatamente la industria, porque no se venden autos, se reconstruye y pasa a vender armamento, a producir y vender armamento, ¿no? Son Sí, o peligrosas se las trata de máquinas que no de se vendan escribir. autos, perdón. Son peligrosas No, las máquinas de escribir. Sí, la subida de Hitler al poder fue financiada por estas fábricas que se beneficiaron con la política armamentista del, del gobierno. Y antes de que suba Hitler, financiaron toda la propaganda, por cierto, muy moderna. Inauguró el, el partido nazi, inauguró la aplicación científica del, del estudio de la atención, del estudio de la emocionalidad de las masas a su propaganda. Por ejemplo, fue el primero que utilizó la aviación para propagandizarse, es escribir en el cielo, volantear desde arriba. Eso lo inauguraron ellos y todo eso cuesta mucho dinero y lo financiaron estas firmas que luego fueron reconvertidas, como dice Liliana, en la fabricación de armas. Y una cosa irónica que uno no, bueno, ni se puede entender cómo alguien puede utilizar un ser querido para ponerle nombre a un tanque. Los Berta llevaban el nombre de la esposa, creo que de Krupp, por eso se llamaban así. Este, no nos engañemos, cuando la extrema derecha puede resultar a veces hasta ridícula, porque si uno lo escucha a Milei o a Trump, dice, pero ¿cómo esta gente tan maleducada, tan fuera de toda convencionalidad de maneras en el trato diplomático, ¿cómo puede ser que esté en el gobierno? No importa, las élites, que justamente no son así, puestas a elegir, acaban eligiéndolos siempre, porque el temor es que luego pierdan sus privilegios y haya algo horrible, una mejor distribución. La mejor distribución de la riqueza de este mundo los espanta. Por eso acaban eligiendo a gente que en otras oportunidades ni la saludarían. Con Hitler pasó eso. El ejército alemán, bajo la égida de los prusianos, que tenían una aristocracia militar llena de galones y de pretensiones, lo despreciaban a Hitler, que era un cabo, ni siquiera era alemán, era austríaco, de Linz. Sin embargo, acabaron apoyándolo, porque tenía ese carisma especial para las masas ineducadas de la Alemania preguerra, gente descontenta. Miren, cuando yo leo cosas del ascenso de Hitler me espanto, porque es tan parecido
guardando las distancias en cuanto a peligrosidad, tan parecido a que lo que nos pasa acá, que, que bueno, me asusta. Yo Gracias. creo que la base es una, o sea, la paranoia. O sea, no es solamente que les moleste la igualdad, es que temen que los pensamientos negativos de ellos estén en el otro y ese otro los ataque. Entonces generan siempre situaciones Claro. de defensa. Son paranoias, están, y por eso utilizan a estas personas, porque las utilizan como objeto defensivo de su propia paranoia. Entonces, y además la población se identifica, por ejemplo, con personas como Hitler o como Milley, que tienen algunas cosas en común. No son la élite, son una clase media que ascendió un poquito y tiene poder. Entonces, la gente se identifica y los vota, y la clase alta los usa Claro, para... eso es lo que quería decir, Sí, claro. sí, sí, Es como vos es así, decís, es así, No, lamentablemente es así. hay una cuestión ahí. La paranoia nace de adentro hacia afuera o la perversidad de estos personajes, que sí existen psicológicamente, son tomadas por el sistema porque el sistema, por su Ah, te propia explico. dinámica, tiene esa perversidad. ¿Y cómo es el sistema? Cada No, capital está compitiendo contra otros capitales. Entonces tiene no que es usar el todas las sistema, herramientas que están a su, a su, en su poder para son enfrentar a personas, otros Claudio, capitales. Y para eso son personas. necesita los capitales y el mundo objetivo frente al subjetivo, necesita esa subjetividad de la perversidad, porque el mundo objetivo es un mundo donde cada capital, independiente de otros capitales, tiene que competir y tiene que competir o desaparece. No, no, pero Entonces, vos estás hablando de las instituciones como si fueran personas, no es así. Son las personas que se valen de las instituciones para hacer todo las eso. personas, las instituciones tienen personas y el sistema, el capital se personaliza en los capitalistas. No, para Claudio, es como decir que la familia es una institución, el sujeto se construye en esa institución. Pero esa institución son personas, el padre y la madre son personas que ¿Y el forman una capitalista institución. qué? Y la institución se forma porque se unen y se asocian. Entonces ¿El las personas se capitalista qué unen, es? Estamos hablando del capitalismo, no estamos hablando del claro, bueno, comunismo. pero el No es capitalismo está una armado familia por personas. con un perverso que gobierna un país. Son los Y el capitales que perverso, gobiernan el país. No son ¿cómo? el padre family, son los capitalistas en un Pero sistema los capitalistas mundial. son personas con estructuras que Exacto, pueden ser exacto, pero neuróticas o el paranoicas, sistema y es hay de otros que se competencia. asocian. El sistema es de competencia. Claro, Entonces porque están a un van nivel, hasta las armas, por eso se fabrican armas, porque los sí, capitalistas está bien. compiten, por un lado, entre ellos, y por otro tienen que someter a la clase trabajadora para explotarla. Son, Porque con la porque explotación son inmaduros ganan al plata poder. para competir y poder tener nuevas tecnologías, nuevos procedimientos y poder hacer nuevas plantas donde explotar más trabajadores. A Sí, ver todo si eso es podemos. así, pero es porque son personas. Por ahí hay Son algo personas que las que hacen eso. puede haber algo que por ahí tal vez pueda aclarar desde el punto de vista de la psicología social. A ver, ¿cómo se conforma la subjetividad en las diferentes épocas? Porque el concepto de subjetividad es contextuado, es en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Se conforma con la mediación de las instituciones. Eso ya está estudiado por la ciencia psicológica, aunque hay diferentes paradigmas. Entonces, esa subjetividad en las distintas épocas se conforma en las instituciones, en la familia, en la escuela. Hoy día participan mucho las redes sociales en la conformación de esa subjetividad. Y esas instituciones varían, son diferentes de acuerdo a cada contexto histórico. Las instituciones escolares, la familia, no es la misma
ahora, en este momento del capitalismo tardío, que en el momento de, el capitalismo de desarrollo industrial. Entonces, cada situación social, política, económica, en diferentes momentos históricos, tiene las instituciones que necesita o crea las instituciones que necesita para poder perpetuarse. Y en esas instituciones, que es un lugar intermedio, se conforman las subjetividades. No hay una relación directa entre el sistema y la subjetividad. Está mediado. La mediación son la familia, la escuela, hoy día podríamos agregar los medios de comunicación que han tomado tanta importancia, las redes sociales. Un Los ejemplo jueces, claro. la policía, Pero la Sí, pero paranoia es la paranoia en cualquier policía, a ver, institución. Claudia, la policía no constituye subjetividad. Un niño no lo cría la policía, no lo crea, no lo cría la policía. El digamos, niño se desarrolla y se cría en las instituciones y hay una ciencia que es la antropología que estudia las tribus y ha estudiado tribus en forma directa, como son las tribus en la Amazonas, en África y en otras regiones donde sí, habían tribus primitivas. ¿Cómo están los perversos ahí? ¿Cómo se formaba el perverso? Y No, seguramente alguno habría. probablemente en los estudios no lo sabía, pero de cualquier manera la subjetividad esa, que era obviamente diferente, se gestaba en las familias, que eran familias ampliadas, con contención, en donde toda la comunidad colaboraba y demás, y en un sistema económico muy elemental, muy primitivo, ¿no? El mecanismo de constitución de la subjetividad es el mismo, es cierto. Margaret Mead Las estudió, marquesas, analizó que no había neuróticos ni problemas sexuales en esas comunidades con un desarrollo económico muy elemental, porque vivían de la caza, de la pesca, la recolección, algunas agrícolas, algunas con pequeña cría de animales. ¿M? Es verdad, es cierto lo que vos decís. Del objetivo a lo subjetivo, Por eso va variando esto de época en época, ¿no? ¿no? perdón, cuando yo mencioné el uso de la propaganda, creo, y eso continúa el día de hoy aún mejor hecho, que se dirigen a la parte más primitiva que tenemos todos de nuestro cerebro. No se dirigen a la racionalidad de la gente, se Claro, dirigen claro. a ese lugar donde tenemos asentados los más elementales temores, los más elementales la más elemental necesidad de agredir, la más elemental necesidad de conservar nuestro territorio, como un animal. Eso lo tenemos en común, creo que hasta con los gliptodontes. Y luego hemos desarrollado un cerebro con toda una parte racional que es digna de ser esa la desarrollada. Pues no, toda la propaganda eh, de agresión, la propaganda para la guerra, se basa justamente en lo otro, en lo que tenemos de más elemental. Pero eso está hecho, los que lo hacen muy racionalmente, ellos sí son racionales, Es saben una a dónde manipulación. dirigirse. No es que Claro. por ahí se la crean, porque son paranoicos ellos. No, saben cómo arengar a una masa para que vaya a matar a quien no conoce ni nunca vio y puede ser muy parecido a él. Esos son psicópatas. Esos no son paranoicos, son psicópatas que utilizan a los paranoicos. O tienen la necesidad de obrar así para conservar un sistema que les da que es su propia vida. Ujú. Claro, claro, sí, Volviendo, sí, perdón, tal cual, es así. volviendo al Sí, artículo, es así. volviendo al artículo un poquito, a mí me llamó mucho la atención el relato de 1919 y la participación de las empresas para aplastar la sublevación de Espartaco. La sublevación de Espartaco fue un intento de realizar un intento similar a lo que pasó en la Unión Soviética, que era liderado por Rosa de Luxemburgo y Carlos Liebknecht,
eh, eh, y bueno, y que estaba inmerso, porque digamos, esto, vuelvo a la idea esta de que los empresarios como esta empresa que menciona el artículo, Rheinmetall, están atrás de los diferentes gobiernos. En ese momento, en 1919, el gobierno de Alemania era la República del Weimar, una república constitucional que se estableció después de la Primera Guerra Mundial. El primer presidente de Alemania fue Friedrich Ebert, un socialdemócrata que fue elegido en febrero de 1919. Aún en este contexto, aún en este contexto, los empresarios favorecieron el aplastamiento de la sublevación de Berlín, del grupo de los espartaquistas, obviamente porque no les convenía que se impusiera un gobierno de trabajadores como este grupo pensaba hacerlo o tenía intención de hacerlo al estilo de la Unión Soviética, ¿no? Me llamó la atención esto, me llamó la atención y no me llamó la atención, que como los grandes intereses económicos, los grupos económicos poderosos, manejan los hilos tanto de los gobiernos autoritarios, nazis o ultraderechistas, como de los otros gobiernos, como la socialdemocracia en Alemania en 1919, ¿no? Así que tienen el poder, digamos, estos grupos, tienen el poder realmente. No sé si quieren comentar algo más de este artículo tan controvertido. No, discúlpame, pero recién no estaba escuchándote, Lili, porque estaba llamando por teléfono a Ajá, Mónica. No ujú, me atendió, no sé lo que está pasando. Bueno, le esperamos. Yo le pegué otra llamada, pero vamos a ver si se puede comunicar o le pasa algo, alguna de ajá. esas. Bueno, no te Quedó preocupes, dormida, porque no, no te preocupes, no te a las preocupes, 5 de la Claudio. mañana trabajaron para sacar el periódico hoy. Ujú, Después les voy a alcanzar un ejemplar electrónico del ujú, periódico con todas las novedades sobre el paro, sobre la marcha que hubo el miércoles, etcétera. ujú. De Bueno, no todas te... maneras, Sí. este, con respecto a tu artículo, me parece un artículo excelente. eh, No es mío, ¿eh? Es de Ana Muro, Ya lo sé, lo tengo acá, yo lo tengo acá, ¿eh? de ANRED. Eh, A- Alemania, Volkswagen reconvierte la producción de autotanques de guerra. Vos me dijiste que es de ANRED, abrí ANRED y fui al artículo. Ujú, Este, eh, por eso, me parece que lo interesante es que para hacer la guerra se necesitan armas y la producción de armas es una producción hecha por el ser humano. Se necesitan empresas y son empresas capitalistas y tienen que trabajar bajo el objetivo de obtener la mayor ganancia posible, de tal manera que este, tengan los menores costos posibles con respecto al precio de venta. Entonces estamos todos así. Pero hay una cuestión. En las sociedades primitivas se usaban armas, se usaban todo tipo de armas muy primitivas, lanza, flecha, antes que esos palos, porque el ser humano de conjunto, tanto hombres como mujeres, eran sumamente agresivos y violentos contra los animales de los cuales se alimentaba. O sea, lo tienen que matar. Después de matarlos, se los comían. Actualmente, o sea, de 1900, donde se tiene una documentación muy fidedigna, los inuit tenían que cazar osos, focas, renos en zonas frías, norte de América, para alimentarse, pescados, pescaban, etcétera. O sea, la violencia es objetivamente y la agresión humana
es necesaria, tanto contra los otros animales, contra los vegetales. Bueno, ahí hay una diferencia. Una cosa es agresión y otra cosa es violencia. Agresión es esto que a veces es necesario para poder sobrevivir. El ejemplo que vos pusiste de la alimentación. En cambio, violencia es otra cosa, porque la violencia se vuelve contra la propia especie. De cualquier manera, hay también La violencia es violencia contra un animal. Uno bueno, le tiene que clavar la lanza. en psicología hacemos una cierta distinción entre los términos, no es lo mismo. Entonces, viste que cada ciencia define términos como, y dentro de cada teoría también se definen términos como para, bueno, es el mecanismo de la ciencia, ¿no? Es el método científico. Entonces, no se equipara, o sea, hay una agresión que es necesaria para la supervivencia, este ejemplo que vos ponés de poder matar animales para alimentarse, y hay otra, y lo que se denomina violencia, que es cuando se vuelca contra la propia especie o contra sí mismo, porque Y es también es violencia innecesario, contra sí es mismo. innecesario, es innecesario. Exactamente. Una Porque es... violencia solamente por el placer de disfrutar de que el otro sufra. Ujú. Esa es la violencia, es perversa, porque ¿No es la disfruta con el crueldad? sufrimiento. O puede ¿Cómo? estar enojado, ¿No es o la puede ser crueldad? con enojo. La No, violencia porque con incluye una enojo emoción. empieza y termina. Cuando es violencia perversa, es continua, porque hay un disfrute en lo que se está haciendo. Bueno, Ah, la verdad que Hay no es mi área. No es tu No, área. no, por eso te digo, es más difícil porque hay que explicar palabra por palabra. Claro, exactamente. Hay que definir términos. No es sencillo. Manejamos con mucha meticulosidad con las palabras, ¿sabes? Uno tiene que saber qué es lo que dice porque tiene que saber qué es lo que está diciendo. Por ahí Ujú. querés decir una cosa y decís otra. Claro, por ejemplo, cuando se habla de histérica en el sentido vulgar del término, se le Ah, atribuye a las mujeres, bueno, esta es nerviosa y demás. En cambio, la histeria es una de las tres formas de neurosis. Entonces, en el campo científico se define de otra manera la palabra histeria. No con el sentido vulgar del término, ¿no? Popular, digamos, del término. Por eso es tan importante en cada ciencia, me imagino que será igual en la economía o en la antropología, definir términos, ¿no? Nosotras conocemos solo algunas teorías dentro de la psicología y algunos términos dentro de algunas teorías psicológicas, ¿no? Que varían. En otras ciencias son otras los términos y son otras las teorías, ¿no? Liliana, cuando cambian las teorías, cambian los términos también. Sí. Por ejemplo, Como- el término familia se puede definir, es un ejemplo, ¿no? Para cada teoría de manera distinta, ¿no? Cuando cambian las teorías, lo primero que tenés que hacer es la definición de términos. ¿Qué es Claro, por ejemplo, la esto? palabra frenología. Cuando vos ves esta palabra, sabés que es un libro antiguo, Mm, no se usa más. ujú. ¿No Sí, es así? sí, Sí. pero términos comunes, por ejemplo, qué sé yo, qué sería histeria para una teoría, para la otra teoría, para la otra teoría, porque sabemos que por lo menos en el terreno de la psicología, en el terreno de la sociología y de otras ciencias también, no hay una sola, única teoría, sino que hay diferentes teorías propuestas por diferentes autores, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es la definición de términos. ¿Qué es esta palabra, este concepto, este constructo para tal autor, para tal teoría, ¿no? bueno, pero es Claro. distinto lo de familia que lo de histeria, porque histeria lo define Freud, que es una patología que Y él. lo puse como Y ejemplo. familia sí puede ser definida de maneras diferentes según la cultura. Sí, 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 lo puse como, Hola, ¿se escucha? sí, escuchamos, como un ejemplo, solamente para comentar No, esto. no, no, está bien, está bien el ejemplo que pusiste vos, está bien. Lo que pasa es que quiero aclararlo para que no se confundan como que hay distintas teorías sobre la histeria. O Mm, sea, la histeria es una teoría definida por Freud. En cambio, la familia, en distintas culturas hay distintas maneras de construir una familia.
Ujú, eh, ¿no? Entonces, por eso también, como creo un poco lo decís vos, por la diferencia que hay entre una familia ensamblada y una familia tradicional. O sea, nosotros en psicología empezamos a incluir las familias ensambladas, porque si no, no puedes trabajar con los pacientes. ujú, Es muy difícil. Yo, el tema que están tocando, me es muy difícil entenderlo también. ujú. No sé por Sí. qué en una de esas me Y vas a porque son explicar. muchos años de estudio, es una carrera distinta. Nosotros tampoco No, entendemos de no economía. solamente yo, si yo no lo entiendo, Claro. por ejemplo, yo soy economista, puedo Ujú, explicar algo de economía, pero con respecto a la histeria, que es la histeria, me parece, a mí me cuesta un poco entenderla, entender cuando se habla, cuando ujú, estamos hablando, ustedes están hablando de un tema que quizás algunas palabras, muchas las entiendo, comprendo muchas cosas, pero es difícil entenderlo. Creo que un ingeniero, un farmacéutico, un químico industrial también les va a costar entenderlo. Y sí. una persona Sí, sí, sí. y un operario de alguna empresa, de alguna fábrica, también es difícil entender estos temas. Bueno, pero porque es un término, a ver, que está enmarcado dentro de lo que son las enfermedades psicológicas, es una neurosis, entonces a mí también me resulta difícil entender y si tengo que explicar cuál es el metabolismo que se produce en una diabetes, porque cada uno está Claro. dentro de su... Esa es la especialización, cada uno dentro de su Ahora, área. hay algo que sí se entiende, que es esto. Como nosotros tenemos que decidir las cuestiones políticas de un país, somos cada ciudadano, tiene que entender más o menos lo que está pasando en el país. Ujú, Se vota, hay instituciones, todas esas instituciones están relacionadas. Nosotros nos encontramos en la radio, en la televisión con los temas. Entonces de eso se entiende mucho más, porque tiene que ver con la relación que tenemos unos con otros. Mientras que una enfermedad que pasa en el cuerpo interno de una persona es, o en la mente de una persona, es mucho menos entendible en el conjunto social. ujú. Y sí, porque es una ciencia. Bueno, a ver, con la modernidad viene la época de las especializaciones, entonces cada profesional se dedica a una determinada área, Claro, inclusive más pequeña todavía, es la super especialización. No podemos saber todo de todo. Al no. complejizarse los conocimientos, entonces hay que dividir, hay que especializarse. Y inclusive en ciencias sociales, cada vez los sociólogos están más especializados, están los que estudian la extrema derecha, están los que estudian la extrema derecha, la alt-right en Estados Unidos, la que estudia Vox, están cada vez más súper especializados. Toman un tema, un recorte chiquitito, y de ahí se súper especializan. Pero bueno, me parece que nos hemos ido mucho esperando a Mónica. No sé, Sí, yo creo que no podemos esperar bueno, más, ahí está porque ya Claudio. le he llamado dos veces No te y no me ha preocupes. contestado. Si quieren, empezamos a conversar un poquito del otro tema, que era el central, que fue el paro y movilización del 9 y del 10 de este mes, que estamos en curso. A ver si yo lo que tengo acá y después si cada uno quiere comentar lo que ha escuchado por los medios de comunicación, si alguno ha ido a la movilización, que nos pueda relatar qué vio, cuál es la perspectiva que sigue. Yo recorté acá que nuevamente volvieron a pasar por las estaciones de subte, de trenes, mensajes del gobierno, específicamente por altoparlantes. Este decía, ataque a la República, la casta sindical atenta, millones de argentinos que quieren trabajar si te extorsionan o te obligan a parar, denuncia al 134. Bueno, desde que asumió este gobierno viene amenazando a los trabajadores con estos mensajes en todas las estaciones terminales importantes de trenes, de subte,
que en general usan los trabajadores para dirigirse a las movilizaciones y todos los días para dirigirse al trabajo. Bueno, esto es vergonzoso porque una huelga es un derecho constitucional. El derecho de huelga está en nuestra Constitución, no es un ataque a la República. Una huelga es un derecho constitucional, lo mismo que la jubilación es un derecho constitucional, no hay ningún ataque a la República. Entonces, fíjense cómo aquí sí se tergiversan las palabras, transforma un derecho conseguido en el 1850 como si fuera un ataque a la República. Pero a mí me pareció muy importante la respuesta de los trabajadores del subte. Porque cuando hay una autoridad o cuando hay un autoritarismo muy fuerte, como en el caso de este gobierno, no autoridad sino autoritarismo, es un gobierno de ultraderecha, fascista, cuando hay una cierta ironía o algo tomado en términos más en el sentido de broma o de chiste, se hace tambalear ese autoritarismo, ese fascismo, ese gobierno de ultraderecha. Y los trabajadores del subte respondieron, Adorni, esto no es Star Wars, ponete a laburar. Estuvo muy bien. Es decir, cuando vos te burlás de un tirano, lo estás tirando abajo al tirano. Entonces, me parece muy importante esta respuesta de los trabajadores. Adorni es el vocero presidencial, que ahora va a ser candidato en la capital para las elecciones legislativas. Adorni, esto no es Star Wars, ponete a laburar. Entonces, esa burla orada el autoritarismo. ¿M? Es importante, digamos, ese quiebre. Es como que acá se muestra que se ha perdido el miedo, ¿no? El miedo, la sorpresa, toda la sorpresa que nos invadió al principio, el año pasado, cuando asumió este gobierno con estos mensajes fascistas que fomentan la delación, con ese número 134, ¿no? Termina siendo un año y pico después horadado por los trabajadores del subte. Bueno, felicitaciones a los trabajadores del subte, porque le dieron en el clavo. Cuando vos te burlás del opresor, lo estás haciendo tambalear al opresor, ¿no? Yo puedo decir esto, no sé si mis compañeros quieren Sí, contar. el humor, Liliana, el humor siempre fue una forma de resistencia. Ah, no tengo Sí que tengo. Yo decía el chiste y su relación con el inconsciente, cómo con el chiste llegaron a la base, ¿no? O sea, de lo que Pero pasa. todos los regímenes autoritarios tuvieron una banda de humoristas que les tomaban el pelo, de manera gráfica, de manera oral, de manera escrita, porque es una forma de resistencia para poder sobrevivir dentro de regímenes que te agobian, ¿no? Es una forma Este, de defenderse con la palabra. ¿De qué? De defenderse con la palabra. Claro, claro. La palabra es poderosa para un lado y para el otro también. Así que cuídense. Tengo una anécdota. Yo fui al acto, Ahí está. estuve ahí, yo estoy en la agrupación que se llama Unión de Jubilados, de Trabajadores Jubilados en Lucha. Y nosotros fuimos con carteles y, y con pecheras, ¿viste? Las pecheras que dice lo que somos. Y cuando estábamos dando la vuelta alrededor de la plaza, porque no alrededor del Congreso, porque no se podía, estaba todo vallado, yo le dije a uno de la CGT que estaba ahí, con un grupo de la CGT, le digo, vos sos un vago, tenés que ir a laburar, no venir acá. Y entonces él y otros pibes me agarraron y me pegaron una trompada muy blandita contra el cuerpo, mientras nos reíamos todos porque estábamos muy contentos de la manifestación. Ah, claro. Eso era- Estábamos, era bárbaro. La manifestación fue extraordinaria, sumamente pacífica.
la policía ni asomó, no hubo provocadores. Hasta las 8 de la noche se quedaron algunos jóvenes y algunos también jubilados golpeando las vallas y se fueron. Era un grupito y se fueron porque se cansaron. Pero la movilización, la gente estaba contenta, lo que digo con la CGT, estaban alegres de haber hecho eso. Entonces, este, el acto fue un acto que tuvo un palco, que era un camión plano, grande, con equipos de sonido, y los únicos oradores que estuvieron ahí fueron los jubilados. Y se leyó un documento de los jubilados que se los voy a mandar, y después lo pueden poner. ¿Lo querés leer? Si lo tenés Es ahí. largo, Ah, bueno, aunque sea algunos párrafos. y a ver, espere que lo abra. eh, Tengo Espere. dos para ahí me quedé sin. Va, adelante, Claudio. En todo el país hoy se lucha por los jubilados, dice el documento único que se leyó en el acto del miércoles. A las 5 de la tarde, 4:30 de la tarde se leyó el documento. Mm. Hay actos en cientos de localidades en cada provincia. Aún sin haber convocado a paro, este día son miles y miles los trabajadores luchando por las jubilaciones actuales y por las jubilaciones futuras. La unidad en la lucha de los trabajadores activos, los desocupados y los jubilados es un golpe contra la política de ajuste de Milei, contra el Fondo Monetario Internacional y contra la represión de Bullrich. Vamos por el aumento de los saberes, por los medicamentos y por la moratoria previsional. Vamos por fuera Bullrich. Vamos contra el pacto con el Fondo Monetario Internacional, que establece un nuevo saqueo a los jubilados y a los trabajadores. Bueno, voy a leer otro párrafo. Hemos logrado una medida nacional que veníamos pidiendo desde el mismo momento en el que subió el gobierno de Milei. Le pedimos para derrotar el DNU 70 y la ley de bases. Lo pedimos ante el veto a la ley de aumento de haberes a los jubilados. Consideramos que para terminar con la política de Milei y sus colaboradores debe continuarse con un plan de lucha y llegar a la huelga general, es decir, a una gran acción de lucha política de los trabajadores, los jubilados y los desocupados para golpear de raíz al gobierno y a las patronales que vienen exigiendo la política de la motosierra y de liquidación de las conquistas obreras como son las jubilaciones, el trabajo en blanco, los convenios colectivos y el derecho de agremiación y de huelga. Las organizaciones de jubilados de los miércoles estamos en lucha nacional para enfrentar a Milei y a sus cómplices que llevan adelante un saqueo sobre las jubilaciones, sobre ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sobre PAMI, las cajas y las obras sociales provinciales. Los jubilados estamos pagando el mentiroso déficit cero. El brutal ajuste ejercido por el gobierno lo pagamos todos y solo cumple los requisitos que imponen el FMI. No hay salida ni para jubilados, ni para los trabajadores, ni para el país si se siguen los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso es otro párrafo. Bueno, ese es más o menos. Ujú. Bueno, gracias, Claudio. Como que no, hay un párrafo final, hay las consignas, o sea,
los puntos por los cuales se lucha, pero antes dice, pedimos la reincorporación inmediata del fotoreportero Coloyán Santos Cabrera, despedido por haber publicado la foto con el nombre del gendarme guerrero que tiró a matar e hirió a Pablo Grillo. Y por último dice, somos parte de la lucha de los jubilados y pensionados que se desarrolla en todo el mundo, en Europa y muchos otros países, contra el ataque de los gobiernos a nuestros derechos. Saludamos a los trabajadores de Estados Unidos que dicen manos afuera, hand off, contra la política de Trump, una lucha en el corazón del imperialismo. Ujú. Muy He bien. leído algunos párrafos. Bueno, gracias. Clelia, ¿vos querés comentar un poquito? Porque me parece importante también Ah, sí. los medios de comunicación, América 24, La Nación Más, ¿cómo leyeron, interpretaron este paro? Bien. Yo ayer estuve escuchando a la TV La Nación y TN, los programas de TN. En uno está un presentador de cabeza pelada que se afeita la cabeza y no sé si es que compone un personaje o que él es así. Así habla medio brutalmente. Y una cosa que me llama la atención en cuanto a la forma es que ahora parece que todo el mundo se copia en decir palabrotas, eh, palabras ordinarias y eso que en general filtramos cuando hablamos con otro con algún respeto. Bueno, esta persona hizo una larga exposición cuyo resumen es este. El paro fue un fracaso y mezclaba cosas reales con cosas inventadas. Por ejemplo, decía que los dirigentes gremiales estafaron a sus bases, cosa que es cierta. No lo decía así. Y no decía por qué es que estafaron a sus bases. Sí se basaba en que todos hacen vida de una vida regalada de gente rica, que viven en countries, tienen grandes coches, tienen fortunas, cosa que para muchos dirigentes es totalmente cierto. Y después decía que, bueno, por suerte, el movimiento fracasó y la gente hace lo que debe hacer el país. Es notable cuando se habla así de entelequias. El país. ¿Quiénes son? ¿De quién es el país? Entonces decía, el país se benefició porque la gente entendió que hay que trabajar y sacar el país adelante. Esto en radio La Nación. En TN, por suerte me libré de escucharlo a Johnny Viale, pero estaba Diego Sheinbaum, que es una persona muy inteligente y maneja muy bien el programa. De manera muy astuta y malévola, empezó el programa con una pobre mujer que venía esperando más de un mes y medio que la atiendan para darle resultados oncológicos. Una persona muy preparada, ¿no? Una persona que se expresaba muy bien y con toda propiedad, está sin trabajo, en su familia hay varios muertos de cáncer. Ella no entendí bien yo, pero creo que no es que tenga cáncer, sino que es una prevención el tratamiento que le están haciendo, dado que tiene tantos antecedentes familiares. La cuestión es que ayer esperaba un resultado
que no lo pudo obtener. Y lo esperaba hacía mucho tiempo. Además, el trato que le dieron a un hermano que falleció de cáncer no fue bueno, fue descuidado. Entonces, después de esta persona, Sheinbaum puso a 2 dirigentes gremiales. Uno, un dirigente de ATE que no retuve el nombre, y otro, una persona muy simpática que se llama Piumato, que es el dirigente de judiciales. Piumato dijo, para mí con toda verdad, que el drama de esta mujer no es el del día de ayer, es un drama de todo el país con respecto a la salud, que a su hermano lo hayan atendido descuidadamente, que ella esté esperando más de un mes un resultado, que no tenga trabajo, es un problema previo al día de ayer. El día de ayer es un episodio más, de alguna manera sobrellevable. Si no le entregaban el resultado ayer, se lo podía entregar otro día. La verdad que estas 2 personas, tanto el dirigente de ATE, que no recuerdo bien, un señor con barbita, joven, barbita medio tordilla, pero joven, y Piumato es una persona mayor ya. Estuvieron muy bien. Diego Sheinbaum no tuvo cómo responder, y es raro, porque siempre deja a sus contrincantes verbales con mal parados. Él sabe muy bien cómo responder, pero en esta oportunidad, es más, cuando hablaba extendía a la generalidad de la situación económica del país, Piumato, él le decía, vamos a ceñirnos al tema, paro de ayer. Y ellos caracterizaron el paro como un triunfo. ¿Y en qué se basan? En algo que yo también había visto. Y es que como no hay ferrocarril, no hubo ferrocarriles ayer, cuando pasa eso, no hubo ni ferrocarriles ni subterráneos. Las paradas de colectivo están reventando de gente, tienen que hacer colas de horas para poder subir a los colectivos porque la UTA no se adhirió y los colectivos tuvieron que llevar a todo lo que nos llevaban los otros medios de transporte. Pero no era así. Las paradas de colectivos tenían una lógica cantidad de gente, la de todos los días, y algunos colectivos incluso iban vacíos. Se cuidaron muy bien de entrevistar gente, porque alguna vez les pasó lo contrario a lo que voy a decir, entrevistar gente que estaba en desacuerdo con el paro, que son casi todos, y hay muchos, por cierto, trabajadores independientes, que si no trabajan no comen, y son sus propios patrones. Entonces la gente decía, bueno, yo tengo que salir a vender, porque si no vendo no como, yo trabajo por mi cuenta. Era toda gente así. Trabajadores en relación de dependencia no entrevistaron a ninguno. No sé si puedo aportar algo más. No, pero Si sale de me acuerdo. parece muy interesante, Clelia. Yo me quedé con esto. Quería, Esto quería- es, perdón, no, el nombre nada más. ¿Era Rodolfo Aguiar? No me acuerdo. Ah, bueno. Porque ni siquiera sé si lo dieron el nombre. Sí. bueno, a veces lo escriben, Un ¿viste? morocho de barba medio blanquita. Un señor buen mozo. Me quedé, Clelia, con esto. A mí me parece muy importante porque, a ver, si se hace todo este esfuerzo por los medios de comunicación oficiales, hegemónicos, que ya sabemos que estos son medios que responden al gobierno de Milei, de la extrema derecha, es porque sirve, si no, no lo harían. Tanto esfuerzo, tanta plata puesta para que nos sirva, sirva.
sirve, convence gente, hay gente que se deja llevar, que es hablada por los medios de comunicación. Pero me quedé con esta frase de que hay que trabajar para sacar el país adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el que hace huelga es un vago? ¿Que el que hace huelga no quiere que el país salga adelante? Se tergiversa el concepto de la palabra huelga, como venimos viendo que se tergiversan montones de conceptos. La huelga es la única arma que tienen los trabajadores para poder conseguir conquistas, entre ellas la jubilación, el aumento de sueldo, ¿no? Entonces, el intento de los medios de comunicación va a esto, a identificar al huelguista con un vago, a identificar al huelguista con el que sabotea el país para que se hunda, y no es esa la huelga. Es la única herramienta que tenemos los trabajadores para poder conseguir y mantener derechos, ¿no? Me parece que hay eso atrás de este lavado de cabeza subrepticio que va horadando, 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 ¿no? No sé qué opinan. Claro, fíjense que la palabra país es de muy difícil definición. Ujú, Este, se ha tratado de definir muchas veces y es bastante difícil. Se ha tratado de decir que todas con palabras que, bueno, también son de difícil definición. Cuando dice es una comunidad que busca su destino en común. Bueno, ¿qué es destino? Vamos, para los gitanos está escrito, para los musulmanes también, para los católicos no, para mí ni sé a qué se refiere, es un concepto pagano. Algunos dicen, bueno, los que hablan igual, para Hitler era clarito, allí donde hubiera alguien que hablara alemán, bueno, eso era Alemania, e invadió los Sudetes, porque ahí hay gente de habla alemana, pero hay países que tienen varias lenguas, como el nuestro. Hay lugares donde todavía se hablan otras lenguas, ni hablar de Suiza, que tiene 3 cantones con diferentes lenguas. Es el territorio. Podemos ir a la guerra por por unos islotes que nadie visita, que ni siquiera tienen gente. Acá en el año 78, y yo lo recuerdo muy bien, ya había gente que decía, y por desgracia algunos eran amigos míos, que los chilenos son unos hijos de tal por cual, porque nos quieren quitar, etcétera, etcétera. ¿Qué es país? Hay una canción que dice que país no es un fusil y una bandera, son mis hermanos. La canción dice mis hermanos que están labrando la tierra. Bueno, este país eh, no sé si hay tantos hermanos labrando la tierra porque ahora hay maquinaria y la tierra pertenece a muy pocos, pero aquí nos tratan de unir cuando dicen hay que trabajar por el país. Fíjense, qué difícil. Oculta, me parece, Clelia, que este concepto oculta la diferencia de clases, borra la diferencia de clases. Totalmente. ¿Qué hay atrás de las palabras? Porque con estas palabras se convence a la gente, se lleva a la gente. Y te guste o no te guste, hay dos clases sociales en este momento histórico y desde 1700 en adelante, la burguesía y los trabajadores. Hay dos clases, te guste o no te guste, no somos todo lo mismo. Ahora, que hay trabajadores que defienden a la burguesía también es una realidad, o que votan a los burgueses también es una realidad. Pero en concreto están quienes tienen la riqueza y quienes viven de su salario. O sea, ese es el país. La división está ahí. Quienes viven de su trabajo y quienes acumulan riqueza que vienen acumulando de generaciones anteriores, etcétera, etcétera.
Entonces, me parece que estos términos lo que hacen es borrar la diferencia de clases, atrás de los conceptos de país, nación, nacionalismo. Sí, por eso, y cuando los grupos humanos se avivan de que no es así como nos lo describen, son muy peligrosos para el orden constituido. Me estoy acordando de que en la Primera Guerra Mundial hubo momentos en que confraternizaron las tropas. Las tropas, que eran de gente trabajadora, por supuesto, y campesinos del frente ruso, con las tropas de alemanes. De manera, y las tropas alemanas con los que estaban en territorio francés, con los franceses. De manera que pasó que alguna vez regimientos de franceses, en vez de marchar cantando la marsellesa, cantaban la internacional, dirigiéndose a sus supuestos oponentes del frente. Hubo entonces fusilamientos casi masivos. Le Pen, héroe de la Primera Guerra Mundial y traidor en la Segunda, tiene sobre su conciencia, o tuvo sobre su conciencia, como 700 fusilamientos de personas consideradas desertores, pero que eran, digamos, avivados de que iban contra sus propios hermanos de clase, que esta es una viejísima anécdota. Los 700 no fueron en ese momento de ese regimiento peligroso que cantaba la Internacional. Se desgranaron en varias oportunidades, pero en esa oportunidad hubo una represión muy fuerte, que está ligado a lo que vos estás diciendo, Liliana. Cuando mandan, por eso la arenga militar está caracterizada, miren, libro de copy, lógica de primer año, primer capítulo. ¿Para qué sirve el lenguaje? Para informar, para expresar, para lograr que el otro haga o no haga algo. La arenga militar es el ejemplo más acabado de esta última función del lenguaje, lograr que el otro haga o no haga algo. No informa, no expresa, no informa quiere decir que no tiene nada que ver con la verdad, tiene solamente que ver con el logro de una acción del interlocutor. No expresa nada real en cuanto a lo que puede sentir la subjetividad del que habla, ni tampoco informa nada objetivo. Arenga. Miren qué uso terrible del lenguaje. Justamente es ese que se dirige a la parte más primitiva del cerebro del otro. Por eso la propaganda, me parece, de este último año y medio y con anterioridad, y la propaganda de la extrema derecha, lo que apunta es a dividir trabajador contra trabajador. Claro. Y en muchos puntos lo ha logrado. El otro día escuché creo que ya lo comenté, es decir, el trabajador boliviano viene a utilizar la escuela pública argentina y viene a utilizar el hospital público argentino, divide trabajador contra trabajador. Los jubilados con moratoria vienen a utilizar los aportes de los jubilados que trabajaron los 30 años de servicio. Durante todo este tiempo no solo se ocultó la diferencia entre burguesía y trabajadores, sino que estuvo
la propaganda dirigida a dividir y enfrentar a los trabajadores con los trabajadores. Estas cosas las escuchamos todos los días, entre estas palabras de la boliviana, la escuché de una secretaria de una escuela los otros días. Ahora, ¿no? Porque es Mucha gente. mucha gente. este, Y si pensemos más ejemplos de estos, que ha habido un montón. Yo con mi jubilación, esto también lo escuché de parte de otra maestra, que son a veces algunas muy prejuiciosas, le estoy pagando a los planeros. Yo le estoy pagando a los planeros con mi jubilación. Por eso no me aumentan la jubilación, porque le pago a los planeros. Esto hace un tiempo atrás, no he vuelto a indagar ahora que ni le pagás a los planeros ni tenés jubilación. Sí. Digo, en un punto la propaganda choca con la realidad y ahí cae. Pero bueno, pero viste, orada y tiene consecuencias nefastas. O sea, cuando las palabras chocan contra la realidad, a mí me hace acordar esto de una película, La Caída, que es justamente la caída de Hitler, cuando La premomento secretaria de Hitler, que es la secretaria de... protagonista. sí, Sí, yo escribí un artículo, está en internet, sobre ese tema, porque es muy impresionante, digamos, cuando ya los alemanes se dan cuenta que la guerra está perdida, que van a luchar chicos de 14 años y demás, como todo cae. Pero ¿a costa de qué realidad? Si cuando vos te das la cabeza de frente contra la realidad, la propaganda, los ideales, lo que vos habías depositado en ese líder, todo cae, se cae a pedazos, pero ¿a costa de qué? A costa de que el precio es muy alto, es muy alto. Por eso, digamos, bueno, hay que hacer un intento, como hay que decía Serrat, la verdad nunca es triste, lo que no tiene es remedio, de tratar de ver realmente qué es lo que está sucediendo, Sí. ¿no? sí. Una Y cosita, Celia, una cosita. La Internacional, dijiste que cantaban los franceses. sí, La Internacional se cantó era una canción de la Comuna de París, claro, es del siglo XIX, de esa época. de la Comuna de París. Me olvidé del nombre del autor. Habría que recordarlo porque es hermosa Sí, y están los nombres de los autores y ahora me los olvidé. Eugène Potier. Ah, muy bien. Sí, sí, muy bien, sí. Sí, eran un peligro, ese regimiento fue un peligro. Sí que fueron durísimos con ellos. Un peligro para el orden constituido, para una guerra Peligro para totalmente, los poderosos. claro, claro. Una guerra capitalista terrible que costó tantas vidas y de una crueldad. Bueno, igual fue superada luego. Bueno, no sé qué sí, qué les parece. Hoy esperábamos una invitada que seguramente ha tenido algún motivo importante para no poder acompañarnos, pero bueno, hemos ido tocando como hemos podido distintos temas, nacionales, internacionales, el paro, la movilización, lo que está pasando en Alemania con las fábricas que dejan de producir coches y viran hacia la producción de tanques. ¿M? Así no sé, Sí. sí. Liliana, te quería en realidad preguntar algo, no sé si sirve como aporte además, porque es una duda. Una pregunta es ¿qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Eso Que lo, me parece que lo va a poder contar Claudio, pero yo lo único que sé, me parece que ahí sí vamos a... Dividimos Bueno, disciplinas, dividimos disciplinas. bueno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad Es se importante. origina cuando durante el gobierno de Cristina, se eliminan las FJP. A partir de ese momento, los aportes van todos al Estado, al ANSES. Pero todas las administradores de fondos
de jubilaciones y pensiones, las AFJP, tenían acumulado fondos de los trabajadores durante los años en que regía la FJP. Se habían jubilado por la FJP algunos pocos trabajadores que actualmente están en muy malas condiciones y cobran menos de lo que cobra un jubilado de la mínima. Todos los fondos que existían para las jubilaciones, de las cuales se habían descontado los costos de administrar, de las administradoras, sus ganancias, todos esos fondos, que eran los aportes de millones de trabajadores, pasó al gobierno porque de ahí en más lo iba a administrar. Esos son los fondos de garantía de sustentabilidad. Su objetivo es socorrer los ingresos de los trabajadores, de los jubilados, cuando estos no pueden percibir las jubilaciones por causas muy importantes, algún problema que tenga el Estado y que no los pueda pagar la ANSES. Esos fondos nunca entonces fueron a mano de los trabajadores y las jubilaciones se fueron deteriorando con la inflación. ¿Y dónde están esos fondos, Claudio, ahora? Estos fondos están en el ANSES. Ahora no te puedo decir, pero el gobierno, el Ministerio de Economía, se hizo cargo de ese fondo. Esos fondos sirvieron o sea, los fondos no se tienen en pesos. Se compraron acciones de las principales empresas en el país, por ejemplo, de YPF. Se compraron bonos del gobierno, del Estado, y entonces esos fondos dieron interés, o sea, cobraban porque estaban colocados con distintos instrumentos, así se dice, o sea, fueron prestados de distintas formas, comprado acciones, obligaciones, o sea, deudas de las empresas, deudas del Estado que pagaban interés. Y esos fondos fueron creciendo, pero justamente su uso sirvió para financiar a las empresas en forma barata. Y ahora le están usando el Estado para pagar la deuda externa. Hubo muchas maniobras con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Había una parte importante que estaba en dólares, en títulos públicos nominados en dólares. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, si se quiere cobrar, el poseedor del título quiere cobrar del Estado, el Estado le tiene que pagar en dólares. Bueno, esos fueron pasados a pesos. O sea, se les pagó al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de dólares y después con esos dólares compraron títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la intervención del ANSES, compró bonos dominados en pesos, que daban intereses en pesos. Bueno, hubo otras maniobras también y la última es que el Ministerio de Economía se apoderó del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por supuesto, sigue perteneciendo a los jubilados, al ANSES. Bueno, gracias, Claudio. Bueno, ahí tenemos un robo, otro más. Entre los tantos robos que hay, Oh, a ver si identificamos quién es el que roba, ¿viste? Sigue Que- sí, perteneciendo entre comillas, sigue perteneciendo entre Porque comillas. nosotros no lo vemos, no lo vemos nosotras, ¿viste? Ay, ay, ay. Bueno, Luisa, ¿querés Sí. comentar algo? Si les Y parece, vamos. algo, la verdad que muy interesante el programa, se han paseado por muchísimos temas. Hoy Y estuvo alástico. me pareció yo pensé en la ridiculez de este gobierno cuando justamente en las estaciones de trenes y en las estaciones de subte estaba ese comunicado, justamente
cuando el paro estaba contundente en los trenes y en los subtes pusieron ese parlante, ¿no? Con esto de que si te obligan a hacer un paro, justamente en los lugares donde el paro estaba siendo contundente, digo. Y después me asusta mucho, a mí me asusta el poderío que este Estado le da a la patronal. El poderío sin ninguna condición, que puede echar, tomar eh, a los obreros, eh, eso me asusta mucho. El desempleo es catastrófico. Entonces, ¿cómo ayer la gente no iba a cuidar su puestito, su lugar de ir a trabajar? El obrero está muy mal, muy mal pagado, desocupado, con hambre, hambriado, y eso me asusta. Y digo, ¿cuándo y cómo? Está bien. Ah, después otra cosa, los medios de comunicación, muy bien, tocaron todo ese tema, qué interesante, Clelia. Y a mí lo que me pasó, que bueno, puse un poco los medios de comunicación y te decía antes, Lili, que los medios oficiales te ponían cifras en dólares, millones, billones de dólares que casi la gente común no entiende esa cifra, y nos decía que esa era la pérdida que tuvo el Estado por este paro, como haciendo víctima todavía encima al Estado, de que por este paro miren toda la pérdida que tuvo, ¿no? Mientras que en Ah, los yo me otros olvidé de dar eso, me olvidé. pero yo lo vi, pero tuve poco Sí, tiempo, ¿no? Porque enseguidita lo saqué, digo, pero ¿qué está diciendo, no? Eh, pero puse otros medios de comunicación en los que realmente te mostraban la realidad de la calle, ¿eh? Dueños de pymes llorando, porque no la pueden mantener, porque no venden, porque no entra nadie a comprar, decía un señor que entran 6 personas en el día a comprar, ¿no? Eh, y bueno, cuando iba a la caja y vendí 100.000 pesos, decía la chica. Pero ¿cómo? Si entraron 6. Y pero compraron 2, ponele, ¿no? Y lugares donde los precios son re económicos para ir a comprar ropa. Y bueno, eso es cómo embarullan. ¿Cómo embarullan a la gente común? Porque pone un canal, la víctima es el Estado. Pone otro canal, te muestra la realidad. Y bueno, esto es, y también eso de divide y reinarás, Lili, eso también. Bueno, gracias Luisa, porque Ya. acá aparecen los mecanismos que siempre nos nombra Marta, el mecanismo esquizofrénico, vos lo nombraste con un Claro, ejemplo de que la realidad era que había muy poca gente en la parada de colectivo, en los trenes y demás, y que las palabras contradecían esta realidad. tal cual. Entonces, eso confunde. Sí, Eso paraliza, eso confunde. Y por el otro lado, el otro mecanismo que acá tratamos de visibilizar, de deconstruir, como se dice ahora, es el dinero que perdió el Estado por el paro. Es decir, transformás en culpable a la víctima. Acá las exacto. víctimas son los jubilados que cobran 280.000 pesos más un bono sin indexación de 70.000 pesos. Ah, Entonces, a ver, pobrecito el Estado, que es la víctima. No, las víctimas son los ah, jubilados que no tienen medicamentos, que la jubilación es miserable. Pero bueno, estamos tratando de hacer eso, de sí, sí, desarrollar los mecanismos de dominación simbólicos que son los que hacen que estemos como estamos, en principio, ¿no? Esos mecanismos de dominación simbólico que utilizan palabras que se contradicen la mayoría de las veces con la realidad. Hay que ver la exacto, realidad. mentiras. Mentiras utilizan, Mentiras, mentiras. sí, lo decimos así, mentiras directamente. Sí. Son mentiras. Hay que ver la realidad. Guste o no guste, hay que mirar la realidad. Eh, Bueno, gracias Luisa. A ver, Clelia, Claudio, Marta, no sé si está un cierre y ya nos vamos yendo. Miren, yo les voy a decir, el día anterior al acto que se hizo en Congreso,
nos amenazaron de todas las maneras posibles, que no podríamos entrar a la plaza, que no se podía hacer el acto frente al Congreso, que no podía entrar en los equipos de sonido, ni el camión, ni se podían usar drones para filmar lo que estaba, las cosas, que iba a haber policías por todos lados. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario. O sea, este gobierno es de derecha, pero es débil. Sí, Es muy débil frente a todo. sí, Hasta Trump estaba jugando al golf y no lo podía recibir. claro. Hay otra cuestión más. El argumento de que el país perdió 200 millones de dólares significa que el paro lo reconocen como contundente. Si no, no se hubiera Claro, perdido esa plata. claro. Claro, tenés Es razón. verdad, es Nada verdad. más. Y bueno, y si se perdió esa plata, los que generan la riqueza son los trabajadores, dejémonos Exacto. ver, ¿viste? Realmente. A ver, Bien. Elia, por favor. Bueno, como siempre, muchas gracias a todos, a mis compañeros, a la radio, a la audición, y será hasta el viernes que viene. Bueno, gracias, Clelia. Gracias al equipo y bueno, veremos ahora quiénes vamos invitando para el periodo preelectoral. Gracias a la radio Conciencia Top New por cedernos el espacio, programa domingo 18 horas, jueves 8 de la mañana y el que no puede ver puede acudir al canal de YouTube, es la rueda guión medio W4C. Hasta la próxima.